Así lo consideraba Burmeister, si se acuerdan, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos decía Business? Business consideraba que el suelo o los materiales eran homogéneos, o sea, formados por elementos de características comunes, eran isótropos, que tienen la propiedad de transmitir igualmente en todas direcciones cualquier acción recibida o cualquier esfuerzo recibido en un punto de su masa, y que son elásticos, ¿no? Que es lo que vemos ahora con la resiliencia. Sigue siendo cierto, ¿sí? Que es una propiedad mecánica de algunos materiales de sufrir deformaciones reversibles. Algunos de estos conceptos sí se siguen ocupando. La isotropía y la elasticidad. La homogeneidad sí se sigue utilizando, pero sabemos que es una cosa teórica, ¿sí? Es una cuestión teórica la homogeneidad de los materiales. Los materiales no son homogéneos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Están compuestos de diferentes elementos, pero no son homogéneos totalmente. Y también observamos que, por ejemplo, no tiene las mismas características el material de la base, que tiene una mayor resistencia, que el material del cuerpo del terraplén o de la subrasante, ¿no? Que tienen una menor resistencia por sus propias características, ¿sí? Entonces, muchas de estas cosas se siguen ocupando para seguir cumpliendo con una teoría, ¿ok? Bueno, el señor o las personas que diseñaron, que empezaron a diseñar pavimentos allá por 1940, cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, el señor Burmeister, y pues tomó esta teoría de Bussinet y consideró que los esfuerzos aplicados o provocados por un neumático tenían una forma muy parecida a esto que nos platicaba Bussinet, una forma circular. Yo creo que todos ustedes han visto que el esfuerzo o la huella que deja una llanta no es circular totalmente, es un óvalo, ¿sí? Realmente es un óvalo la huella que deja un neumático cuando aplica una carga. Pero para fines prácticos y para hacer más sencillos los ejercicios, consideran que nuestro neumático deja una huella circular. Anótenlo por ahí en sus notitas. Para fines prácticos, se considera, para fines prácticos de cálculo, para fines prácticos de cálculo, se considera que la huella dejada por un neumático al momento de ejercer presión, Perdón, profesor, ¿que la huella qué? que la huella dejada por un neumático al momento de ejercer presión es circular. Aunque en la realidad es ovalada. Bueno, Bussinet, ustedes saben que él propuso diferentes figuras, como ustedes ya lo vieron en la tarea que les dejé que investigaran, bueno, no la tarea, sino lo que les dejé que leyeran de Juárez Vadillo. Él propuso diferentes figuras geométricas para el análisis de esfuerzo, ¿no? Rectangulares, en zapatas corridas, circulares, en pilotes, eh, en forma de cuadro, en algunas filas, etcétera, ¿no? La que nosotros usamos aquí para pavimentos es esta figura circular, la que ustedes vieron también ahí en el libro de Juárez Vadillo, en la cual, anoten también eso, se considera que la carga máxima, se considera que la carga máxima está aplicada en el centro. Se considera que la carga máxima está aplicada en el centro. Tenemos esfuerzos en X, esfuerzos en Y y esfuerzos en Z. ¿Sí? Aquí lo vemos. Y para calcular esos esfuerzos, para un pilote, vamos a decirlo así, Bussinet propuso esta expresión, esta que tenemos aquí. Esa es la expresión que propuso Bussinet para un pilote. En nuestro caso la adaptamos, bueno, yo no, ¿verdad? En el caso de pavimentos la adaptaron algunos autores, esa expresión,
la expresión que acaban de ver, la adaptaron de esta manera. ¿Sí? Dice así, la teoría de Businex aplicada al concepto de pavimentos para un área circularmente cargada, que es como se considera la forma que deja un neumático al aplicar su esfuerzo en el pavimento, se expresa de la siguiente manera. Anótenla, por favor. El esfuerzo en Z es igual a P, que es la presión, que puede ser la presión de la prueba de placa o puede ser la presión de inflado del neumático, por 1, 1 es un valor constante, menos Z al cubo, Z es la profundidad a la que queremos conocer el esfuerzo, entre Z al cuadrado más A al cuadrado, donde A al cuadrado, A es el radio de contacto de la llanta, A es el radio de contacto de la llanta. Esto, Z al cuadrado más A al cuadrado, elevado a 3 medios. Las unidades aquí las tienen. Z está en centímetros o en pulgadas. La presión puede estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado o libras sobre pulgada cuadrada, que son PSI. Y A es el radio de contacto, que puede ser de la placa también, de la prueba de placa o bien del neumático. Nota, pongan una nota, la que dice ahí en rojo. Dice, esta ecuación se recomienda emplearla siempre y cuando la carga máxima se considere en el centro. Lo que nos decía el dibujito, ¿no? Que la carga máxima está considerada en el centro. Entonces, si queremos obtener un esfuerzo a una cierta profundidad y la carga máxima es en el centro, debemos aplicar esta fórmula. Que ya vimos de dónde la obtuvo Businex, ¿no? Ya vimos que la obtuvo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, ahí está, y de ahí la desarrollaron para pavimentos. Los parámetros son los mismos, nada más con otras expresiones. ¿Sí? De esta fórmula, pues podemos conocer la presión de inflado del neumático. Yo creo que todos hemos visto que, por ejemplo, de acuerdo a lo que cargan los vehículos, traen diferentes tipos de llantas, ¿sí? Hay unas llantas más pequeñas para los autos particulares, sobre todo. Ahí, cuando vamos a la gasolinería o cuando vamos a la vulcanizadora, le decimos, aplica o llénala, dale una presión de 32 a 38 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, siempre es en libras sobre pulgada cuadrada, aunque ahora en la actualidad creo que es en pascal. Pero los de la gasolinería y los de la vulcanizadora, pues no saben lo que es un pascal, ¿no? Entonces, por eso lo pedimos en libras sobre pulgada cuadrada. La profundidad, pues es la profundidad a la que nosotros queremos obtener precisamente esa presión. Y el radio de contacto del neumático. El radio de contacto del neumático lo podemos obtener por medio de la siguiente expresión. Bueno, aquí le fuimos dando un desarrollo. Dice, para conocer el área de un neumático es igual a la carga, W es la carga, como dice aquí abajo, carga del neumático, P es la presión de inflado, ¿sí? El área de un neumático es igual a la carga entre la presión de inflado. Aquí le quise poner por lo tanto, pero le puse igual. Igual, el área es igual a pi por radio al cuadrado de un círculo, ¿están de acuerdo? El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado, así lo estoy sustituyendo. Esto sigue siendo igual a la carga entre la presión de inflado. Voy a pasar a pi al otro miembro, al otro elemento, ¿sí? Entonces nada, me va a quedar r al cuadrado. R al cuadrado es igual a la carga entre la presión de inflado por pi. Y ya para quitar este cuadrado, voy a convertirlo en un radical en el otro miembro. Digo que R, el radio de contacto, va a ser igual, ahora voy a poner como literal A, que es como aparece en las fórmulas. A es igual a la raíz de la carga entre la presión por pi. Esta es la expresión que vamos a ocupar para calcular el radio de contacto de un neumático.
Bueno, Ahí en eh, carga del neumático se refiere exactamente al peso del neumático. no, mira, tú sabes que, por ejemplo, tenemos ejes, ¿estás de acuerdo en los vehículos? Tenemos eje delantero y eje trasero. Vamos a hablar de un camión, de un Ok, microbús. de Tiene dos un eje ejes. de dos ejes. El eje está compuesto de dos llantas normalmente, ¿sí? Vamos a hablar de un microbús, te digo. El eje delantero son dos llantas, el eje trasero también son dos llantas. El eje delantero carga 6 toneladas entre las dos llantas. Entonces se reparten 3 y 3 toneladas, ¿sí? El eje trasero carga 10 toneladas, ¿sí? Se reparten entonces 5 toneladas una llanta y 5 toneladas la otra llanta. En este caso, ese W es lo que carga el neumático en uno de los lados, vamos. No es todo el eje, sino Es solo solamente una llanta, ¿no? es solo una de las llantas, exactamente. Ok, gracias. ¿Sí? ¿De qué? Bueno, les comentaba. En la mañana les mandé este nomograma y al grupo. Este nomograma, pues también lo hicieron algunos autores que llaman, ¿cómo? Kelvin y Alvin y Kelvin, algo así. ¿Sí? Lo hicieron unas personas que se dedicaban a hacer nomogramas. Con este nomograma también podemos obtener el esfuerzo a diferentes profundidades, ¿sí? A diferentes profundidades por medio de estas curvas y los valores de la profundidad y la distancia a la que se desea conocer este esfuerzo. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Con este nomograma, además de poder calcular el esfuerzo cuando se considera máximo en el centro, también lo podemos calcular, por ejemplo, en algunas ocasiones es necesario calcular esfuerzos no exactamente en la orilla, sino a una cierta distancia de la orilla, perdón, del centro del neumático, a una distancia con respecto del centro del neumático, a una distancia X, normalmente en la orilla del neumático. Obviamente la presión es diferente en el centro del neumático que en la orilla del neumático, pero a veces el radio de influencia cambia. Entonces, a veces es importante conocer precisamente esa presión, ese esfuerzo, a diferentes distancias con respecto del centro. Profe, ¿cómo en qué ocasiones se necesita eso, conocer? Cuando, por ejemplo, mira, si han oído hablar, yo creo, en mecánica de suelos de los bulbos de esfuerzo, ¿sí? Bueno, no sé si, no sé si han visto el metro que está en Ferrocarril Hidalgo, Ah, sí. en el Ferrocarril Hidalgo. Quizás la carga máxima no se aplica en el centro, sino se aplica en los costados del sistema de transporte colectivo. Esos esfuerzos nos los bajan por medio de columnas, ¿sí? Y no sé si han fijado que, por ejemplo, está muy pegada a la vialidad de Ferrocarril Hidalgo, ahí cerca de Martín Carrera, y tenemos deformaciones muy cercanas a la banqueta, ¿sí? Es por eso, esos bulbos de esfuerzo surgen ahí, y es donde queremos en un momento determinado conocer cómo actúan esos esfuerzos en la orilla del neumático con respecto a cómo actúan en el centro, ¿sí? En este caso estoy hablando del metro, pero pues pasa lo mismo, ¿no? En el centro del neumático tenemos un esfuerzo, vamos a aplicar un esfuerzo que no es el mismo que en la orilla del neumático. Se aplican esos casos para conocer a diferentes distancias cómo va actuando ese esfuerzo, para tener valores más precisos, vamos, en un momento determinado y tener mejores diseños. No escucho. Ah, está bien. Sí, profe. ¿Sí? Díganme, porque yo termino y creo que no se entendió. Vamos No, a hacer sí un está bien. ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para calcular esfuerzos. ¿Ok? Vamos a usar la fórmula. Acuérdense que la fórmula solamente, la ecuación solamente se considera la carga máxima en el centro. El nomograma se ocupa en dos casos. Ah, profe, disculpe. No te preocupes. ¿Podría pasarme tantito la siguiente diapositiva, la número 5? Es que se me olvidó apuntar un dato. ¿Se te Ok, olvidó? perfecto. ¿Cómo que te Sí, olvidó? sí, no, bueno, estaba apuntando un dato, pero se me fue, pues. Muchas Anoten, gracias. anoten. Vamos a calcular el esfuerzo, provocado por una llanta que carga 9 toneladas
¿Cuánto, perdón? 9. Carga 9 toneladas con una presión de inflado de 40 PSI. A la profundidad, Perdón, profe, ¿de cuánto 40 es la PSI. presión de inflado? 40, mija, 40 PSI. A una profundidad de 40 centímetros. Z igual a 40 centímetros. Se considera la carga máxima, se considera la carga máxima en el centro. Vamos a emplear la fórmula. Paso número 1. Homogenizar todas las unidades al mismo sistema, porque tenemos la presión en sistema inglés y la carga y la profundidad en el sistema métrico decimal. Para hacer estas conversiones vamos a considerar que una libra es igual a 0.4546 kilogramos. Una libra igual a 0.4546 kilogramos. Y una pulgada, 2.54 centímetros. Calcúlense la carga en libras, por favor. ¿La libra en cuánto, perdón, profesor? Punto 4546. Gracias. A mí me da 19.798. Sí, 19.797.62. La aproximé. La aproximé. Sí, 98. Libras. Y la profundidad, 0.4546. Es la que nos recomiendan ahí en los manuales, ¿eh? ¿Cuánto nos da la profundidad en pulgadas? 15.75, ¿no? Aproximadamente. Una libra es igual a una pulgada, perdón, es igual a 2.54 centímetros. 15.75, la redondeé también. 15.74, ¿no? La redondeé, ¿no? Para tener nada más dos decimales. Pues ya pueden aplicar esta fórmula, por favor. El esfuerzo en Z, el esfuerzo a 15.75 pulgadas igual a la presión de inflado, 40 PSI por 1, que es constante, menos 15.75 al cubo, entre 15.75 al cuadrado, más, no tenemos nada, ¿verdad? Calcúlense A con esta expresión, por favor. Disculpen. A es igual a la raíz de 19.798 libras entre 40 por pi. Me da de 12.55. Unidades. De inches. ¿Inches qué? ¿Inches mes o qué? Pulgadas. Pulgadas, sí. Muy bien. ¿12 qué, ingeniero? 12.55. ¿Cómo te llamas? Ricardo Hernández Jiménez. Chequen los demás. ¿Sí nos da eso? Sí, profe, profe. todo Ese bien. fue el valor de A, ¿verdad, profesor? Ese es A. Ahora vamos a calcular Sí. el esfuerzo. El esfuerzo me dio de 3.53. A ver, vamos a hacerlo los demás, muchachos. Se me hace muy poco. ¿Qué unidades, ingeniero?
¿En qué unidades tendrá el esfuerzo? Ingeniero. Se me hace más lógico. ¿Qué unidades? ¿En qué unidades se dan los esfuerzos? Libra sobre pulgada cuadrada, ¿ah? Chequenlo los demás, por favor. 20.86 PSI. Dejen hacerlo yo también. Si no se van a enojar, van a decir, no nos pone a cambiar y él ni hace nada. También ando en friega. Aunque no se den cuenta. Sí, 20.87. El compañero que le dio 3 y cacho, ¿ya checó? Ingeniero. Si ya vio el error, ¿dónde estuvo? Conteste, por favor, Houston. Contéstenme. Si no van a hacer llorar. Dice que tiene problemas con su micrófono, profesor. ¿Yo o él? El chico. ¿El chico? Que no diga así. Ya ves cómo son de albureros aquí en la escuela y todavía diciendo esas cosas. Bueno, el ingeniero. El ingeniero, mejor. El ingeniero. Sí, ya le contesté aquí en el chat. Órale, pues. Entonces nos da 20.86. Ese es el esfuerzo a 40 centímetros. ¿Sí? Vamos a ver ahora el nomograma que les mandé. ¿Cómo usarlo? Son PCI, ¿verdad, profesor? Con PCI. Este es el nomograma que les mandé en la mañana. Tenemos en el eje de las X, dice depth, o sea, profundidad. En el eje de las X, en la parte superior, ¿quién sabe inglés? Dice stress en %, esfuerzo en % sobre la superficie de contacto de la presión. Sobre la presión de la superficie de contacto. ¿Sí? La presión, pues es la presión que está aplicando el neumático. Es el esfuerzo ejercido, la presión que está aplicando el neumático. Vamos a entrar de la siguiente manera en el nomograma. Miren, tenemos en el eje de las Y o de las ordenadas, lo vamos a obtener con la relación Z entre A. Dividan Z entre A, o sea, 15.75 entre 12.55 para entrar al eje de las ordenadas. 1.2540. 1.2550. Con dos decimales. 1.25. 26. Por la aproximación, ¿no? Miren, vean su nomograma. Vamos a entrar con 1.26. ¿Dónde lo van a encontrar? ¿Vale? Entonces, más que nada por eso. Ok, ya encontramos el valor en el eje de las Y o de las ordenadas. Vamos a encontrar ahora alguna de esas curvas nos va a servir para conocer nuestro esfuerzo. Para encontrar la curva adecuada, vamos a emplear la relación R entre A, donde R, anótenlo, R es una distancia radial diferente de 0. Como yo les decía, R puede ser la distancia que hay del centro donde se aplica la carga máxima a la orilla del neumático, que pues para nuestro caso sería 12.55, ¿eh? Del centro a la orilla serían 12.55 porque es nuestro radio de contacto, es nuestro radio, ¿ok? Entonces, R es una distancia radial diferente de 0. En este caso, para este ejemplo que estamos haciendo, R sí vale 0. ¿Están de acuerdo? Porque estamos considerando la carga máxima en el centro. ¿Sí se entiende? Díganme algo, ¿eh? Sí. Sí, Ok. sí. Entonces, ¿R siempre va a ser diferente de 0 en cuanto la carga no esté en el centro? exacto, mientras no consideremos la carga máxima en el centro. Ok. ¿Ok? Entonces, en este caso R vale 0 porque estamos considerando la carga máxima en el centro. 0 entre 12.55. 0, muy bien. ¿Sale? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ubiquen la curva 0, Sí, sí. miren, aquí está cerquita de la expresión.
Es la primerita curva. Es la curva 0, luego le sigue la curva 0.25, la curva 0.5, la curva 0.75, la curva 1, la curva 1.25, 1.5 y hasta la curva 10. En nuestro caso vamos a ocupar la curva 0, porque 0 entre cualquier valor nos da 0. ¿Yes? Yes. Sí. Entramos con 1.25. Aquí en el eje de las ordenadas. Ubican 1.25. Y digo, pues aquí la presión es la 1.25. Trazamos una horizontal hasta cortar la curva 0. Más o menos ahí me cortó. Al 10 vamos a encontrar con la relación Z entre A. ¿Alguien más? Ya entraron todos, creo, ¿ah? 24. Sí, aquí no hay mucho. Z entre A siempre va a ser la columna de las Y. Las Y, en este nomograma, sí. En este nomograma, sí. Siempre va a ser la columna de las Y. O de las ordenadas que le llaman, ¿verdad? Entonces yo por eso entré con 1.25 aquí. ¿Sale? Les digo, es muy aproximado, ¿no? 1.25 y topé con la curva 0. Ahí topo con la curva 0 y me voy hacia el eje de las X en la parte superior. Y aproximadamente me da un valor de 45%, dice aquí. Dice que la presión está en por ciento. ¿Sí? ¿Sí la ven? La anaranjada me da de 45%. O sea que el esfuerzo sería, el esfuerzo a 15.75 pulgadas con el nomograma sería multiplicar P, que vale 40 PSI, por 0.45, que sería el 45%. ¿Cuánto nos da 40 por 0.45? Nos da de 18 PSI. 18. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio con la fórmula? 20, ¿eh? Sí. 20.86 según veo. Es un valor muy parecido, ¿no? Y les digo, es usando un nomograma. Quizás yo siento que quedé un poquito abajo del valor de 1.25 aquí al momento de trazar mi primer línea. Siento que no quedé exactamente en 1.25, ya lo moví todo. Ya no se va a ver. ¿Sí? Lo siento yo que desde ahí es la desventaja de los nomogramas en un momento determinado. La ventaja es que son quizás más rápidos. Ustedes ven, pues no necesitamos ni saber fórmulas, ¿verdad? En un momento determinado no aplicamos muchas fórmulas. Simple y sencillamente son dos divisiones y entramos en él. Oiga, profe, una pregunta entonces. Sí, adelante. ¿Cuál podría ser una tolerancia entre lo del monograma y la fórmula, entre los resultados? Un 2%. Ok. Yo les quiero hacer una recomendación. Cuando la carga máxima se considere en el centro, siempre usen la fórmula. ¿Sí? Ok. Porque cuando no se considere en el centro, pues no pueden usar la fórmula. ¿Ok? Entonces usen el nomograma cuando la carga máxima no se considere en el centro y usen la fórmula cuando la carga máxima sea en el centro para tener mayor precisión. Eso nada más nos sirve como una referencia. Por ejemplo, al compañero que le dio 3.5% hace rato, ¿no? Quizás se va al nomograma y dice, cabrón, digo, perdón, acá me da de 18 y con la fórmula me da de 3. Le puede servir nada más para verificar en un momento determinado, pero si la carga máxima es en el centro, usen la fórmula, así de simple. Profesor, ¿Sí? tengo una pregunta. Bueno, es que las curvas marcan, bueno, el valor del que tiene. Sí. En el caso de que la relación de el radio sobre el área no de un valor exacto, va a ser el más Va a aproximado. tener una curva intermedia, sí. Ok. Vamos a poner un valor intermedio para tener un poquito de mayor precisión. Ok, Me perfecto. preguntaba el compañero, ¿no? Ya.
Sí podemos tener un poquito podemos interpolar algo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Profe, si viene esto en el examen, usted nos diría, ¿no? Si, Va a venir. bueno, Es lo que estamos viendo, tiene que venir. digo, pero nos diría, Claro, si la carga máxima es en si el es con, centro, ya lo determinamos, ¿no? Si lo hacemos con el monograma o con la yo les tengo fórmula. que decir dónde es la carga, dónde estamos aplicando la carga máxima, dónde estamos Ok. considerando la carga. Sí, que ni qué. Sí, Y ya ingeniero. usamos nuestro criterio, ¿no? Claro. Ok. Y ahí vamos a ver si sí están aprendiendo o no. También. Vámonos con la teoría de Burmeister. Dicen que ustedes ahí ya la entendieron. Y me imagino que sí le dieron una leída a lo que les dije del libro de Juárez Vadillo. Dice aquí que Burmeister planteó el problema de la distribución de esfuerzos y desplazamientos en un sistema no homogéneo formado por dos capas. En este caso, las dos capas, la capa superior va a ser la base, la capa inferior va a ser la subrasante. ¿Sí? Digo, es un método de diseño de 1940. Cada una de ellas homogénea, isótropa y linealmente elástica. La primera capa, o sea, lo que es el pavimento, la base, es infinitamente horizontal, pero tiene un espesor definido. ¿Sí? H. Es lo que vamos a ver en la materia. Vamos a diseñar un pavimento. Vamos a darle espesor. ¿Sí? Y la segunda capa, la terracería, se considera semi-infinita tanto vertical como horizontalmente. Este esquema viene en el libro de Juárez Vadillo y nos da el sistema de las dos capas, precisamente. Tenemos una capa 1 que tiene un espesor definido, es el espesor de la base, y una capa 2 que es la subrasante. ¿Sí? Tenemos dos capas. Aquí tenemos un plano perfectamente rugoso entre la capa superior y la capa inferior. En ese plano perfectamente rugoso, vamos a tener que tomar en consideración un factor de rugosidad. ¿Sí? Más que nada, este esquema de esfuerzos, ¿qué nos está diciendo? Vean la línea de color amarillo, bueno, la curva de color amarillo. ¿Sí? En la curva de color amarillo están analizando los esfuerzos como los considera Boussinet, que el módulo de elasticidad de la capa superior es exactamente igual que el módulo de elasticidad de la capa inferior. ¿Sí? Que E1 vale 10 y E2 también vale 10. 10 entre 10 nos va a dar igual a 1. ¿Ok? ¿Qué pasaría si un pavimento funcionara de esa manera? Sabemos que el pavimento está compuesto de capas. Las capas superiores de mejor calidad, las capas inferiores de menor calidad. Según la teoría de Boussinet, todas las capas son de la misma calidad. Vamos a ver qué pasaría. Si lo analizáramos con que los dos módulos de elasticidad son iguales, el esfuerzo absorbido por la capa superior, por la base, absorbería aproximadamente un 32% de los esfuerzos y el 78% restante se lo dejaría a las terracerías. ¿Sí? Esto nos provocaría obviamente daños y deformaciones en la estructura. ¿Por qué? Porque la capa que conforma las terracerías no tiene la capacidad de carga suficiente para absorber o soportar esos esfuerzos. ¿Sí? Entonces, por eso Burmeister propuso el sistema bicapa, ¿sí? La teoría de la bicapa de Burmeister. Ahora, Burmeister considera que la capa 1 tiene un módulo de elasticidad E1 mucho mayor que el módulo de elasticidad de la capa E2. ¿Sí? Y aquí está viendo, lo tenemos dibujado en rojo, esa línea en rojo, dice que E1 es 100 veces de mejor calidad tiene un módulo de elasticidad 100 veces mejor que el de la capa 2. ¿Sí? 100 entre 1 nos da 100, ¿verdad? Y vean cómo absorbe aquí los esfuerzos. Aproximadamente el 90% de los esfuerzos los absorbe el pavimento y el 10% restante se los deja la terracería, que es como funciona realmente un pavimento flexible. Véanla y díganme si tienen alguna pregunta. Así es como funcionan los pavimentos.
Continuamos. Este es, también aparece ahí en el libro de Juárez Vadillo. Dice así, se supone que entre las dos capas existe un contacto continuo, siendo la frontera plana, como les dije, entre ellos perfectamente rugosa. E1 y E2 son los módulos de elasticidad de cada una de las capas. El caso de interés práctico para diseñar un pavimento, este fue el primer diseño de pavimentos. Considera que el módulo de elasticidad 1 es mucho mayor que el módulo de elasticidad 2, que es el de las terracerías. Y lo vimos cuando veíamos características de los materiales. El valor relativo de soporte de la base debe ser de 80 a 100%. El valor relativo de soporte de la subrasante es de 20%. ¿Sí? Es mucho mayor la resistencia de la base, del material de base, que del material de subrasante. Y mucho mayor que el de terraplén y que el de subyacente, ¿no? Porque tienen menor calidad. ¿Ok? Si no me dice nada, yo continúo. Bueno, Burmeister propuso dos fórmulas. ¿Sí? Burmeister, aplicado por un señor que se llama MacLeod, un señor canadiense, hizo la prueba de placa, ¿sí? La prueba de placa de la cual ustedes ya hicieron un trabajo. La prueba de placa consiste en tener en forma piramidal una serie de placas metálicas de diferentes diámetros, y la placa de mayor diámetro se coloca en la parte inferior en contacto con el terreno que estamos analizando, y se considera que realmente esa placa tiene el diámetro o el radio que va a tener el neumático que va a circular por esa vialidad más comúnmente. En base a eso se hace el ensayo. O bien tiene el radio del pilote, o bien tiene el radio de la columna, ¿sí? Porque también se hacen pruebas de placa para diseñar exactamente o para conocer el módulo de elasticidad cuando vamos a colocar un pilote o una columna. ¿Sale? El señor MacLeod propuso esta expresión. Acuérdense que la prueba de placa consiste en aplicarle esfuerzo en el centro, la placa se deforma y esta deformación la medimos con estos micrómetros. Si se acuerdan, también les dije que esa deformación, que es delta, aquí en la fórmula es delta, esa deformación se elige de antemano. Se considera que es la deformación máxima que puede soportar un material. Anótenlo si no lo tienen. La deformación máxima para el ensayo de placa se elige de antemano. ¿La deformación máxima para qué, perdón? La deformación máxima para la prueba de placa se elige de antemano. Se tienen valores de 0.2 a 0.3 pulgadas para carreteras. Se tienen valores de 0.2 a 0.3 pulgadas para carreteras. Y de 0.3 a 0.5 para aeropistas. Anoten la prueba de placa, la fórmula. Le vamos a llamar fórmula para placa rígida, donde delta es igual a 1.18 multiplicado por F, que es el factor de rugosidad que les digo. Esto multiplicado por la presión que le estamos aplicando. Acuérdense que la presión que aplicada la medíamos, la presión que le estamos aplicando al gato la medíamos, multiplicado por R, que es el radio de contacto de la placa, y dividido entre E2, que es el módulo de elasticidad de la capa inferior o de la subrastante. ¿Qué dijo que era F, profesor? Factor de rugosidad. Profe, ¿puedo ver la diapositiva anterior? Una anterior. No la puedes ver, Nada más tantito. porque yo
No la tengo aquí. A ver, la diapositiva anterior. Va. Esa no la habíamos visto, me la brinqué. Es la fórmula de la placa flexible. Pero si quieren, la analizamos para que anotemos los valores. Miren, ya les dije que vamos a usar la fórmula de la placa rígida cuando estemos hablando de la prueba de placa, ¿sale? ¿Ya se quedó claro? Sí, Ahora, profe. cuando se analice un neumático, emplearemos la fórmula de la placa flexible. Lo único que cambia en la expresión es la constante, miren. En lugar de ser de 1.18, es de 1.5. Aquí la diferencia en esta tabla, a lo mejor no es la que tú querías ver, ahorita me dices cuál es la que querías ver realmente. Es Sí, que aquí ya tiene los parámetros. ¿Sí querías ver esta? sí, profe. Ni la había presentado. Ah, sí, es que quería ver porque se me hizo muy similar la fórmula, ¿no? La fórmula es la misma, lo único que Ajá. cambia es la constante. En vez de ser de 1.18 que es para la placa rígida, es de 1.5 para la placa flexible. Y aquí están las literales, ¿ok? Cópienlas, por favor. Vean a F, dice factor adimensional de desplazamiento que depende de la relación E1 entre E2 y de la relación H entre R. H es el espesor que estamos analizando y R es el radio de contacto, en este caso de la placa. ¿Sí? Aquí también en F pueden poner una pequeña nota. ¿Sí me están oyendo? Sí, Bueno, en F pongan esto, por favor. Cuando se analice con la prueba de placa la subrasante, cuando se analice con la prueba de placa la subrasante, se considera que F es igual a la unidad. Profe, perdón, se me estuvo cortando muy feo y aparte Sí. pasando el pan. Perdón, Cuando no se escuché. analice con la prueba de placa la subrasante, ya cuando se haga un ensayo de prueba de placa en la subrasante, se considera que F es igual a la unidad. Ya que cuando se realiza este ensayo, no se tiene ningún material diferente ya que cuando se realiza este ensayo, no se tiene ningún material diferente ni encima ni por debajo de ella.
ya que se considera como un todo. ¿Ok? ¿Ya tienen todos los elementos? Todas las literales. Sí, profe. Yo ya, profe, gracias. La prueba, ya no quieren ver otra diapositiva. La prueba de placa, pues ya ustedes ya me mandaron un trabajo, no sé si le entiendan, si tienen alguna duda en la prueba de placa. Y aquí está lo que hemos estado platicando. Se considera que la deformación es la máxima que pueden soportar los materiales. El radio de contacto que se emplea es el de la placa y el de la llanta. Y la presión es aquella que se lee en el manómetro de carga y que es la necesaria para lograr la deformación máxima, ¿ok? Vamos a ver un ejercicio, les decía yo que estudiaran el ejercicio que está en la página 551, ¿sí? En lo que se refiere al capítulo de pavimentos. Exactamente es el mismo ejercicio. Copié el mismo ejercicio pues para que en un momento determinado lo chequen. Es la página 551 del libro de Juárez Vadillo, tomo 2. Empieza en la página 550, es la teoría. Realmente el ejercicio aparece en la página 551. Ahí empieza, ¿sí? Pues vamos a ver ese ejercicio. Y dice así, es el método de la Armada de los Estados Unidos, la Navy. Vamos a irnos por partes. Hagan de cuenta que tenemos apenas nuestro cuerpo de terraplén y nuestra subyacente, parte del proyecto geométrico. Y dice así, anótenlo por favor para que lo tengan ahí en sus datos y vayamos haciendo el ejercicio también ahí en su cuaderno. Se construyó una subrasante. Ya se tiene la subrasante, ¿ok? Y sobre de ella se efectuó una prueba de placa rígida. Entonces ahí tenemos que decidir cuál es la fórmula que vamos a emplear. La presión que es necesario aplicar a una placa de 76.2 centímetros, entre paréntesis 30 pulgadas de diámetro, para producir una deformación de 0.508 centímetros, entre paréntesis 0.2 pulgadas, fue de 12 PSI. Calcular el módulo elástico de la subrasante. ¿Sí? Calcular el módulo de elasticidad de la subrasante. Entonces hicimos una prueba de placa. ¿Sí? Por eso les digo que lo vayan haciendo en su cuaderno. Con el otro grupo lo hice, les puse ya la resolución y no sabía si lo estaban haciendo. Entonces quiero que ustedes lo hagan. ¿Sale? Sí, profesor, perdón. ¿Puedo ver otra vez el problema nada más rápido? Sí, cómo no. No hay ningún problema, ¿eh? Gracias. Es algo sencillito y carismático como los argentinos, sillones. ¿Ya está? Entonces, dice que hicimos una prueba de placa. La placa es rígida, es esta. Esa es la fórmula que vamos a emplear. Y nos dice que aparte, que no existe coeficiente de rugosidad en las terracerías por ser homogéneas y se considera que F es igual a 1. Sustituimos valores. Ya no pongan la fórmula ahí en su cuaderno, anótenle. Delta, ¿cuánto vale delta? En pulgadas. Dice que delta vale 0.2 pulgadas. ¿Qué? 0.2 pulgadas vale delta. Es igual a 1.18 por 1. F vale 1. Estamos haciendo la prueba sobre la subrasante y es homogénea, no hay otro suelo arriba ni debajo de ella. Por 1 multiplicado por la presión que necesitamos, 12 PSI. El radio de contacto, la mitad de 30 pulgadas son 15. Entonces el radio de contacto de nuestra placa son 15 pulgadas. El valor que no conocemos es E2. El módulo de elasticidad de la subrasante no lo conocemos. Calculen el módulo de elasticidad de la subrasante. Despejen, ¿no? Es algo muy sencillo. Está multiplicando, pasa dividiendo, está dividiendo, pasa multiplicando. Tú se me hace que entraste en la otra clase. No seas tramposo. Deja que los demás lo hagan.
¿Cuánto te dio? Dale las respuestas. Pero sientas en la otra clase, ¿ah? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. No hay problema. Está bien, compañero, está bien, no te preocupes. Vale. Ah, caray. Profesor, tengo Ah, una duda. ¿El sí. factor de rugosidad cuánto era? 1. En este caso es de 1 porque estamos analizando la subrasante. Fue lo que dijimos Ok, como nota y gracias. es lo que estamos poniendo aquí. ¿Vale? Aquí Y vale delta 1. era .2, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? Delta, .2. Sí. Sí, ¿verdad? Yo voy a poner Ok, los parámetros entonces sí, otra vez. 1062, sí. 0.2 pulgadas y la presión de 12 PSI. ¿Ok? Mira eso. Sí, ahí está 1072 PSI. Paso número 1. ¿A todos les dio lo mismo? Si no, tómenle una foto. ¿Sale? Sí, sí sale lo mismo. Ok. Sí, 1062. Continuamos. Siguiente. Dice aquí, sobre de esta capa, les digo, es un método por tanteo. ¿Sí? Es un método por tanteo. Sobre de esta capa se colocó una base de 25 centímetros de espesor. Aproximadamente 10 pulgadas, dice aquí. Aquí la base no se coloca a todo lo largo, les decía yo a los muchachos, sino se hace un terraplén de prueba de 10 por 10 metros. ¿Por qué? Porque estamos tanteándole si con esas 10 pulgadas queda o necesita más o necesita menos. Entonces, en este caso es un terraplén de prueba. No lo ponemos sobre todo el kilometraje. ¿Sí? Entonces, de 10 pulgadas y sobre de ella se efectuó una prueba de placa sobre la base de 10 pulgadas. Ahora sí ya tenemos dos materiales diferentes. Ya tenemos un factor de rugosidad entre capas. Ahora sí F ya no vale 1. ¿Ok? Dice, para lograr la misma deformación, la deformación no cambia, es constante, es la máxima. Se requirió de una presión, anótenle, una presión de 35 PSI. Ahora lo que queremos es calcular el módulo de elasticidad de la capa superior, de la base. Pero realmente lo que vamos a calcular primero es F, el factor de rugosidad, para poder entrar a este nomograma. En este nomograma vamos a encontrar el factor de rugosidad F y aparte vamos a entrar en el eje de las X con la relación Z entre A, que nos decía aquí, ¿sí? Dice que el factor adimensional, vamos a ocupar también la relación H entre R. H es el espesor que tenemos propuesto y R es el radio de contacto de la placa. Entonces, primero, paso número 1, con esos datos que tenemos, vamos a encontrar ahora F, porque ahora sí F ya no vale 1. F ya tiene un cierto valor. Delta sigue valiendo 0.2, 1.18 es constante, F vamos a calcularla. La presión ahora, ¿de cuánto fue la presión? De 36 PSI, 35 PSI. De 35. El radio de contacto también no cambia, es la misma placa. Ya conocemos el módulo de elasticidad de la subrasante. Calculen F, despejen F. Háganlo ustedes, porque les digo al otro grupo, se los di ya hecho y siento que así no se aprende. Ahorita lo vemos de todos modos y verificamos. Calculen F y también calculen Z entre A. Vamos a necesitar esos dos valores para entrar al nomograma. Ya lo calculamos, ¿sí? En el caso anterior no lo conocíamos, ahora sí ya lo conocemos. Lo tenemos que usar, obviamente. Si no Ya el tener fac- dos incógnitas está más cañón. Ya el factor como tal ¿Perdón? de .3429. Dos decimales. Ah, .34. Punto 34. Y Z entre A, De punto 66. vale. Ahí está, ¿no? Punto 34, F, punto 34 y punto 77, sé yo. ¿Sí?
Todos, queremos que a todos les haya salido eso. Si no, Pero- chequen cómo sale. ¿Cuántos sale? Bueno, ¿cuánto era de Z? Z. Son 10 pulgadas. 10 pulgadas. Ok, Ese gracias. es el espesor de la base que estamos proponiendo. 10 plus. ¿Y para todo vamos a ocupar nada más 2 decimales, profe? Sí, porque en los nomogramas no tenemos tanta precisión, ya lo vimos. Sobre todo en los nomogramas, compañero. Porque estos dos valores, mira, este F, Ajá. vamos a continuar. Este nomograma también ya lo subí. Este lo vamos a encontrar aquí en el eje de las ordenadas nuevamente. F, dice aquí, factor de deformación para el sistema de 2 capas. Punto 34, ahí más o menos yo le puse punto 34. ¿Qué caso tiene que le pongamos más decimales? No vamos a tener la precisión. Sí, sí, cierto. Y X, para el eje de las X, estamos la relación Z entre A, nos dio de punto, ¿qué? Punto 77, ¿no? Sí. Sí, mira, ahí está aproximadamente. ¿Sí? Punto 5, punto 6, aproximadamente punto 77. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Entonces ya tenemos esos dos elementos. El valor de F, el valor de X. Vamos a trazar en la Y, vamos a trazar una horizontal. En donde nos dio X, vamos a trazar una vertical. Y donde se unan, pues vamos a ver con qué curva coinciden. ¿Sí? Ustedes ven esto, una serie de curvas que nos relacionan el módulo de elasticidad de la capa superior con el módulo de elasticidad de la capa inferior. Por ejemplo, la primera curva nos está indicando que el módulo de elasticidad de la capa superior es 2 veces mejor o mayor que el de la capa inferior. Luego aquí tenemos la curva 50, nos está indicando que el módulo de elasticidad de la capa superior es 50 veces mejor que el de la capa inferior. A mí para este ejemplo me dio en esta curva, en la curva 100. Lo que me está indicando es que el módulo de elasticidad de la capa superior es 100 veces mejor que el de la capa inferior. Es lo que me está indicando. No sé si se entienda. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya considerando que el módulo de elasticidad de la capa superior es 100 veces mayor y sabiendo que el módulo de elasticidad de la capa inferior es de 1062, multiplico 1062 por 100, ¿cuánto es el módulo de elasticidad de la base? ¿Cómo dijo que era la relación? Que el módulo de elasticidad De la capa superior es 100 veces mayor en este caso que el de la capa inferior. ¿Sí? 106,200. ¿Sale? PSI. Siempre digan las unidades, por favor. ¿Sí? Es lo que tenemos Ok. aquí, ¿no? Al hacer la unión de F con la relación Z entre A, ambas líneas se unieron en la curva, cuya correspondencia de módulos de elasticidad es 1 a 100. Por lo tanto, se considera que el módulo de elasticidad de la capa superior es 100 veces mejor que el de la capa inferior, ¿no? Nos da lo que dijo el compañero, 106,200 PSI. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? Sí. Ya conocemos la resistencia de nuestros materiales que vamos a colocar en nuestra vialidad. Ahora vamos a ver qué esfuerzo nos va a provocar el vehículo que va a circular por ahí. ¿Ok? El ejercicio dice así. Dice, el vehículo tipo que circulará sobre dicha vialidad tiene un peso de 9 toneladas en una de sus llantas, ¿sí? Como dice ahí, en una de sus neumáticos, con una presión de inflado de 76 PSI. Decir si el espesor de 10 pulgadas que propusimos es suficiente para soportar dicho esfuerzo y en caso contrario mencionar la solución más adecuada. ¿Sí? Dar una alternativa. ¿Ya notaron cuánto tiene de peso? 9 toneladas, conviértanlo a libras y 76 PSI. Conviertan 9 toneladas a libras, ya lo hicimos hace un momento, creo. Ya tienen ese dato. Sí, sería 19,780, me Ok. parece. Calculen el radio de contacto de su llanta. Porque ahora ya no es el mismo radio de contacto, ¿están de acuerdo? Ahora es el del neumático, el que vamos a ocupar. Ya no es el de la placa. Ya no fue una prueba de placa rígida. Y ahora es una llanta la que nos está ejerciendo presión. Calculen el radio de contacto de su llanta neumático.
Me da de 9.11. ¿Ok? ¿Está bien? ¿A todos les da de 9.1? 9.11, está bien, compañero. Pulgadas, ¿verdad? Sí, 9.1. ¿Sale? Ahora, como no usamos una prueba de placa rígida, pues usamos un neumático, vamos a usar la fórmula de la placa flexible. ¿Ok? La fórmula de la placa flexible ya decimos que es lo único que cambia. El valor de la constante. Delta sigue siendo 0.2. 1.5 es constante. F no la conocemos tampoco, ¿eh? F es el valor que vamos a calcular. P es la presión de inflado del neumático. 40, ¿ah? 76. ¿Ok? R es el radio de contacto del neumático y E2 ya lo conocemos. Nuevamente despejen F para encontrar el factor de deflexión con esta presión de inflado. ¿La presión de inflado cuánto dijo que era? ¿76? Dijo ahorita el compañero 76, ahorita la vemos. 76 PSI, sí. Ok. ¿Cuánto nos da F? Lo que tiene usted, 0.2047. ¿Sale? 0.2047. ¿Qué procede ya conocido ese valor de F? Aquí ya se me hizo un despapalle esto de aquí la gráfica. Bueno, procede lo siguiente. Vamos a ubicar en el eje de las... Déjame borrar esto. Cortamos. Cortamos. Va. Bueno, ya con ese valor que tenemos de 0.2047, vamos a entrar precisamente en el eje de las ordenadas con 0.2047, vean. Nunca puede ser mayor de 1, sí, chéquenlo. Nunca puede ser mayor de 1. Entramos con 0.2047 y la curva que vamos a cortar es la relación de módulos de elasticidad que obtuvimos. ¿Ok? Es la que vamos a cortar. 0.2047, estoy aquí. Me planto aquí y trazo una horizontal hasta cortar la curva 100. ¿Dónde está la curva 100? Aquí está. No, me quedó muy arriba, me quedó mal. 0.2047 con la curva 100, la corto. Sí, ahí estoy, ¿no? La curva 100, ¿ok? Y para obtener el espesor, ahora me voy a ir hacia el eje de las X, ahí donde corté, donde cortó mi relación de módulos de elasticidad de 100 con 0.27, me voy hacia el eje de las X. Recapitulando, entré con 0.27 en el eje de las X, corté mi curva 1 a 100, que fue la que encontré, la relación de módulos, me voy hacia el eje de las X, ¿sí? Y me da un valor de aproximadamente 1.2, 1.18, ¿no? Aproximadamente. No, vete para allá.
1.18. Si ustedes se dan cuenta, No. todos los valores están con respecto de R. R en este caso sería el radio de contacto del neumático. Ese sería el espesor que necesitamos para esa presión y ese radio de contacto. Multipliquen 1.18 por el radio de contacto que nos dio, que fue de 9.1. 10.74. ¿Ok? Este sería el espesor que necesitaríamos. Nosotros propusimos uno de 10 pulgadas. ¿Sí? Por eso les digo que es un método por tanteos. Nosotros propusimos uno de 10 pulgadas. No estábamos tan lejos, realmente hay ocasiones que les va a salir todavía más disparado. En este caso, en ese ejercicio, pues gracias a Dios y a que todo está fríamente calculado, ¿no es cierto? Nos dio ese valor, pero no siempre nos da así un valor tan cercano. ¿Qué pasa cuando nos da ese valor tan cercano? ¿Qué es lo que debemos hacer? Vean, eso fue más o menos lo que nos dio. 1.2 nos dio realmente por 9.1, 10.92. Se propuso un espesor de base de 10, por lo tanto el espesor propuesto no es suficiente, faltan 0.92 pulgadas. ¿A cuánto equivale en centímetros? Nos faltan 2 centímetros, ¿no? Entran dentro de la tolerancia, más o menos, Bueno, y el libro de Juárez Vadillo, como les digo, de aquí tomé el ejercicio, de la página 551. En el libro de Juárez Vadillo, en la página 552, nos dice lo siguiente. Dice así: en realidad el espesor propuesto debe verse únicamente como una estimación, pues solo por casualidad el cálculo saldrá coincidente con el espesor de base experimentado inicialmente. Para satisfacer las exigencias prácticas, se recomienda a continuación construir bases de prueba con espesor de base de 2/3 de H. ¿Cuánto sería 2/3 de H? 2/3 de 10. 6.7 centímetros, ¿no? Aproximadamente. Dice 2/3 de H con un espesor de H de 10 centímetros nuevamente y 1.5 de H. Para ello puede disponerse una plataforma, un terraplén de prueba, de unos 5 por 5 metros, dice aquí. Una de estas plataformas ha de construirse para probar los materiales en secciones en corte, otra en terraplén y una tercera en el caso intermedio de sección a pelo de tierra. Y de ahí se toma un valor promedio. En este caso, llegamos muy cerca realmente del valor que habíamos propuesto, pero cuando se hace esto que nos dicen ahí como conclusión, pues obviamente tenemos que hacer esos terraplenes de prueba y volver a hacer la prueba de placa, ¿sí? Entonces, pues la prueba de placa ya quedamos que no es una prueba tan rápida, es tardada y tiene un cierto costo, ¿no? Entonces ya cuando nos da este parámetro de 10.92, pues nosotros ya proponemos un espesor de 10.5 pulgadas aproximadamente y sería el espesor adecuado, ¿no? Pero como nos están preguntando en el ejercicio cuál es su propuesta, pues por eso nosotros les decimos, no, pues entonces, si no les dio lo que ustedes querían que les diera, hacemos estos terraplenes de prueba para llegar a la sección ideal en un momento determinado. Y este es el primer método de diseño de pavimentos flexibles, que les digo, se tuvo como en 1940 aproximadamente, y pues no sé si tengan alguna pregunta, muchachos. No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, dentro de vayan haciéndolo, en su problemario vienen 3 problemas de estos que acabamos de ver hoy precisamente para que ustedes practiquen, ¿sí? Y la próxima sesión vamos a ver capacidad de carga. Denle una leída ya al capítulo 10 del libro de Juárez Vadillo, tomo 2. ¿Sale? Y no sé, yo creo que la próxima clase vemos cómo quedaron. Hagan el ejercicio de mezclas asfálticas que vimos el lunes y vemos la solución el viernes, por favor. ¿Vale? Vale, profe. Vale. Nos vemos el viernes. Estudien y que descansen. Sale, Estudiando, profesor, claro. gracias. Gracias, igualmente, profe. Gracias. Y arriba, León.